Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me siento súper bien. Estoy acá en la Expo Paraguay 2026. Miren, muy pero muy buena concurrencia acá en este día sensacional, martes. Buenísimo. A ver, ¿ven? La avenida central. Voy a acercarme acá al stand de la Policía Nacional porque creo que está muy pero muy bien y los servicios o la apuesta que tiene es muy importante. Es muy importante, como siempre, hay varios tipos de marketing para venir a compartir, disfrutar. A ver, estoy acercando, Policía Nacional, miren, voy a empezar con esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo para todo el mundo, señor. Dígame, Hola, señor. eh, dígame, esta avioneta, ¿qué historia tiene? Y hace mucho ya que voló, ahora ya no estamos operativos. Pero Sería un avión Cessna 210. Cessna 210 después, Sí, Cessna 210. van para dos pilotos, ¿ven? Sería para 6 personas. Seis personas. Un piloto y, Un y- piloto, y a 5 ver, pasajeros. 5 pasajeros. Así mismo. Acá, miren, qué bueno, espectacular. Pero esto, a mí me parece sensacional la distribución del espacio. Sí, sí. ¿Qué opinas vos? Tiene un buen espacio. Hablame del motor, conoce un poco algo del motor. Soy personal de la planta nada más. ¿Y qué tipo de motor? ¿No hay algún colega tuyo que pueda hablarme del motor? Ahí Señor, oficial, permítame, usted es piloto de aviación. Sí, señor. ¿Cuántas veces voló con una máquina igual que es similar a esta? Y en realidad todo el día estoy volando una máquina similar y igual y superior a esta. Constantemente. Tenemos mucho servicio con esta clase de avión, con aviones más grandes. Todos los días prácticamente cuando las condiciones dan. Adelante, se pueden subir. Acá vienen los niños a probar, porque estuve mirando oficial y la distribución es espectacular. Sí. Dos personas, el piloto y tres personas ahí, En ¿verdad? realidad este es un avión para 6 personas. 6 personas. Sí, ¿Puedes cinco. mencionarme algo del motor? Este es un motor continental pistonero de 6 cilindros. En 6 cilindros. En boxer se le dice. En boxer. Y decime una cosa, 6 cilindros. ¿Cuánta cantidad de combustible, por ejemplo, para irme hasta Concepción, por hablar así una distancia? En Concepción solamente necesita aproximadamente... Nosotros nos manejamos en galones. Sí, Ponele por ala está cargando 30 galones, 30 galones. 45 galones, 45 galones por ala. Vos me estás diciendo que está... Ponerle 45 galones ya se hace ida y vuelta inclusive. Sí, señor. Entonces, decime, ¿estás volando vos con otras máquinas? ¿Cuáles son esas otras máquinas de avión? Tenemos un Beechcraft Baron 58 que es un bimotor Bimotor. y tenemos un Casa 212 que es para 12 pasajeros. Decime, casa. Viene una guerra, una guerrilla, vos agarrás, empezás a navegar, empezás a volar. ¿Qué hace con esa nave? La gente Empezás- malinterpreta la palabra casa. En realidad casa es creación de aviones sociedad anónima que es española. Es un avión de gran porte, lleva aproximadamente 12 pasajeros como le dije. 12 pasajeros. 12 pasajeros. Pero Es en más para traslado de personas. Ah, claro, vos llevas soldados, si hay una guerra, vamos a suponer, ¿verdad? Sí. Pero claro, el marketing de negocio también, si no haga duda, ¿verdad? Ahora el negocio es ir a comprar, vender, canjear y también utilizar esa nave que está diciendo. Sí. Nuestra misión más específicamente es aeromédico, traslado de personas, apoyo con logística en caso de incidentes en otros lugares. Sí, decime una cosa, esta hélice, ¿cómo se puede definir, digamos, el tamaño? ¿Hélice cuánto, por ejemplo? Esta hélice, Sí, señor. sinceramente esta marca yo no la conozco. Ah, es sí, una, sí, sí. una marca vieja. Sí, sí. Estos son aviones muy viejos, ya no están actualizados. Cuando vos decís muy viejo, ¿de qué época? ¿70? Estos aviones fueron creados entre 1957 a 1973 más o menos. 1300, perdón, 1953 a 53 a 70. 1970. Qué bueno, espectacular. ¿Qué procedencia tiene esto? Esto es Yankee, Yankee, americano. norteamericano. Marca Cessna, modelo Cessna. 210. Ah, aquella época. Sí, pero algo es Cessna, Pebo y cosas así. Qué bueno, señor. Es la marca
con mayor fabricación de aeronaves a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, me voy a aproximar a una de las oficiales también que está acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Vos sabés que a muchos les gustan las mujeres policías porque son muy lindas. Gracias, señor. Y ahora tengo un ejemplo. ¿Qué tal? Vanessa Sí. Barrios. ¿Vos sos de la motorizada? Así mismo, señor. ¿Cómo trabajás, digamos? ¿Cuál es Y el tipo de nuestra servicio? función es netamente la de escoltar. Nosotras somos escolta de la primera dama. Escolta. Hicimos un curso para escoltarle a la primera dama. Y mostrame un poco tu moto. Sí, Hablame de tu adelante, moto. sí. Hablame un poco de tu moto. ¿Qué Esta cilindrada es es? la moto que normalmente nosotras usamos más. Es de la KTM 250. KTM La KTM 250. 250, sí, Sí. señor. Sí, ¿qué más? Y este sería la CDX 750, pero este ya no se usa más. No Pero sé. tenemos 3 todavía de esto. Decime, Completo funciona todavía. ¿por qué no se usa más? Digamos, por el peso, el tamaño, o ¿cuál fue la, digamos, la filosofía o la tecnología que lo ha... Y normalmente es que ya no se usa más, ¿sabe por qué? Porque uno lo ya sobrecalienta todo ya, porque Sí. es muy, como usted ve, es el motor, muy, entonces, muy viejo ya. el motor Sí, el sobrecalienta motor. Sí, y... pero de hecho que tenemos todavía uno funcionando y funciona todavía a la perfección. Pero se usa más así en servicios así importantes, ya sea desfile y compañía. Y así. Decime, Sí. ¿llegaste a conducir, digamos, a manejar? La CDX. Bueno, a conducir, ¿sí? No, yo no llegué, no tuve la oportunidad de conducir la CDX. Pero ¿esto anda o no anda? ¿No anda? Este como por ejemplo no anda, este Ya lo no, trajo ya para no. la exhibición. Es como un nomás. museo, Así pieza del mismo, museo. Así mismo. Ah, sí, te iba a preguntar Este cuál... sería nuestro tesoro, los de la motorizada. Decime, y yo te iba a preguntar Sí. cómo uno se siente manejando esto. Y yo, por ejemplo, desde chiquitita mi sueño era Conduciendo. ser motociclista. Y por eso decidí hacer el curso. Se me dio la oportunidad para hacer el curso e hice el curso. Vos sos de esa motoqueira que dije. Así es. Pero escuchame una cosa, Sí. entonces si tenés un Harley Davidson, vos ya te vas a anotar ahí en las carreteras y disfrutar. Y si es que se me da la oportunidad, sí, yo contenta. Qué bueno, ¿qué rango tenés? Yo soy suboficial ayudante. ¿Eh? Ah, perdón, ahí está, suboficial ayudante Vanessa Barrios. Sí. Decime, Sí. esto que tenés acá, Este sería el parche del curso. Este es del curso y este sería de nuestra unidad. y este lado, Sí, este es el parche significa Dirección de Operaciones Tácticas. Este significa motorizada y motociclista. qué bueno, qué bueno. ¿Tu nombre, una vez más? Vanessa. Motorizada ayudante Vanessa Barrios. Muchísimas gracias por la atención. Un gusto, señor. Bueno, escucharon ustedes entonces este modelo que se ve pero espectacular y este es el actual que lo están usando. Esto voy a aproximarme porque yo le digo hasta de marketing a este, digamos, aparato que es, vamos a ver si puedo, es ambulancia, ok, acá va ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Cuál es la exposición? Porque veo también a los jóvenes que se están informando. Me voy a aproximar al señor, al oficial. Perdón, permiso. Adelante, por favor, ¿Qué pregunte. está? ¿Qué están comunicándole al...? Le estamos mostrando los armamentos que tenemos para utilizar en la FUPE. En dependiendo del procedimiento, utilizamos esta arma que todos están en actividad, pero trajimos para exhibición ahora mismo acá en la FUPE. Si decime una cosa, es los cartuchos de balas, ¿no? Estos serían proveedores para la M4 y este sería proveedor para la pistola Glock 17, sería 9 milímetros. Decime, yo estoy diciendo cartuchos para balas, pero vos me decís proveedores. Exactamente. Cambió Sí. el término, digamos así. El término cartucho se referiría, por ejemplo, a los proyectiles. Proyectil sería la punta. Sí, señor. En sí, este sería cartucho. Sí, Así señor. sería cartucho. Y este sería proveedor, ya que le provee al arma de los cartuchos. Que sería este. Sí, señor. Excelente, excelente.
Excelente. ¿Alguna otra duda, señor? Bueno, dudas no tengo, sino que la verdad ¿Alguna que pregunta sería? estoy conociendo y aprendiendo. Exactamente. Entonces, acá hay tres, digamos, calibres o armas. Exactamente. ¿Vos me vas a explicar de esta arma? Este sería el fusil M4 carabina. M4 carabina, Exactamente. que los jóvenes también están aprovechando el momento. Este sería el calibre 5.56, utilizado en el 80-90% de los procedimientos de la FUPE, ya que es el perfecto equilibrio entre control y potencia. Decime, intervención, Pope, pero sucedió un asalto y yo me voy, o qué tipo de intervención? Hace poco, por ejemplo, ocurrió en Curso de Hierro. Se iba a hacer un desalojo de personas que iban a manifestarse ahí por el tema de que se les iba a desalojar del lugar, Sí, señor. y terminó en un enfrentamiento armado, ya que ellos también poseían fusiles, armas largas, y Sí. tuvimos que intervenir nosotros. Y ahí se Ellos realizó estaban armados, señor. ¿Y cómo obtuvieron, digamos así, esa información, digo. esa arma? ¿Por qué? ¿O de qué manera para empezar a desarrollar un poquito más? A través del mercado negro, donde los delincuentes normalmente se proveen de armas, entonces con el apoyo que nosotros tenemos, nosotros contrarrestamos esas funciones que ellos adquieren. Decime, ese mercado negro, claro, estamos, ¿por dónde puede entrar? Porque somos vecinos de países grandes, ¿verdad? Así, normalmente se traen así como te dice, de los países vecinos a través de a nivel marítimo, contrabando. Contrabando, decime, ese contrabando puede ser naviero, por agua, puede ser también por avión. Sí, ¿Qué opinas? exactamente, señor. ¿Cuáles son los conceptos de Puede manejar? ser a través de agua, vía aérea o terrestre, que normalmente se utilizan a personas como mulas que tendrían un término más peculiar. Decime una cosa, vos sos Pope, claro, tenés ahí, decime, y atrás tenés una foto donde van pintados, cara pintada, ¿no? ¿Interveniste ya vos alguna vez como...? Sí, ya tuve varios operativos a nivel rural, que sería en la zona norte del país, o en lugares de selva, en donde tuvimos que... Selva, cuando me decís selva, ¿qué fue? ¿Antidroga? ¿Qué tipo de intervención fue? a nivel de... ¿Cómo se llama el ejército ese? para el EPP, contra guerrillas, también para hacer despejes de desalojo de personas que hacen interrupciones a terrenos privados. Entonces en esas intervenciones ya... Señor, oficial, perdón, cuando ese momento fue, ¿qué tipo de armas utilizaste? ¿De este calibre, o de este calibre o cuál? Normalmente utilizamos la M4, ya que así como le No, dijo no. mi compañero, que Pero sería este. Este es el M4. Este era el M4 carabina. Sí, señor. Entonces, También en intervenciones rurales normalmente llevamos también aquella ametralladora que tendría el poder de apoyo para nosotros. pero pero, digamos, es de suelo, digamos, ¿cómo era el término ese cuando vos te apoyás? Así? Sería Cuerpo a tierra de... Cuerpo de tierra, se puede utilizar, pero también te cargas así en el brazo y... Si no hay nada para Pero apoyar. ahí ya Por el vendría momento. siendo un factor el peso del arma. El peso ya del que arma. así solamente descargado ya pesa 11 kilos. 11 kilos. Así mismo, con una Sí, cinta de señor. 100 vendría a pesar 15 kilos. Sí, señor. Así mismo. Decime, ¿y vos participaste también en alguna intervención? Solamente una vez en el Chaco había participado en una intervención donde recibimos disparos de escopeta. ¿Y esto vos utilizaste? Este sería el arma que utilizamos, Y, la M4. y acá veo, digamos, dos cartucheras, digamos, o proveedores. Proveedores. ¿Siempre se utiliza así o lo estás teniendo para exhibir? Normalmente así se utiliza para exhibición nomás, pero Ok. normalmente se utiliza solamente Con uno. Exactamente, Sí, señor. uno. Ya sería más práctico por el peso y la comodidad. Sí. Y además de que llevamos varios en nuestro arnés. Bueno, yo voy a comentar una anécdota. Día de la caballería, ejército, me voy allá, allá donde estaba la caballería antes, y había una competencia para periodistas, y me tocó falda.
rifle FAL. Y es similar a este, algo así, pero el verde, este que usan. Bueno, y me gané el tercer puesto. Wow, pero tirado así en el cuerpo a tierra, como dice acá el oficial. Y bueno, cosas así, ¿verdad? Bueno, espectacular. Y vos, contame, ¿tuviste alguna intervención? Sí, algunas intervenciones. Con el poco tiempo que llevo integrada en la ¿Qué tipo de unidad. intervención? Digamos, enfrentándote a mujeres o... Normalmente en todas las intervenciones se involucra mucho la femenina también. Y en el caso de que ellas están... Puede ser una mezcla también, un grupo de hombres y mujeres. Sí, claro que sí. De narcotráfico, pero no sido así, ellas están implicadas. Gracias. Yo iba a continuar, o tengo que continuar para ingresar allá. Voy a tratar de llegar y proteger un poco, digamos, la cámara. Buenísimo. A ver, porque si no, ¿qué voy a hacer? Tengo que continuar. Acá voy. Voy así, un par de segundos. Voy, la producción no sé qué sería, pero llego. Bueno, ok. Están de la Policía Nacional del Paraguay. Vamos a ver, hay simuladores. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Permiso, ¿se puede? Estamos en vivo para todo el mundo. Contame, ¿qué están haciendo? Nosotros somos del stand de la Policía Nacional. Aquí justamente sería del sistema 911. Lo que nosotros mostramos serían las cámaras de reconocimiento facial. Como así también tenemos las tobilleras electrónicas. Tobilleras Las electrónicas. tobilleras, la que se le dice beneficiario a la persona que se le va a dar y cumple su prisión domiciliaria en la casa. Hace poco estuve escuchando algunos casos, digamos, que bueno, y es que decide, gracias. El control que se hace sería 24 horas al día. Sí, Se monitorea. ¿Qué peso tiene esto? Porque va a tobillera, ¿verdad? Así mismo, y viene por tamaño, tenemos por tamaño. No es muy pesado, digamos, por la persona tiene que tener ahí. No sería tan pesado y con esto la persona se puede bañar, puede puede bañar mojar, también? así mismo. Ah, no se mojar. tiene que quitar. No se tiene que quitar, no se tiene que quitar. Aún siendo, ¿cómo era? El arresto domiciliario. No se debe de quitar, no puede. Ah, yo pensé. Intenta hacerlo, para nosotros le suena una alerta. Ah, bueno, entonces 24 horas. 24 horas. 24 horas ¿Eh? se monitorea, es un monitoreo constante. Bueno, o sea que el canto de gallo ya no importa más porque digamos, continuar utilizándolo ahora. Así en mismo, y cualquier tiene lado. su área perimetral. La persona que cuenta con esto no puede pasar eso. Incluso llega a cruzar, para nosotros ya suena una alerta. Intenta sacar, mover, tocar mal, ya suena la alerta. Wow. ¿Y qué de repente se puede hacer para, digamos, para que no tenga un shock emocional? La persona que cuenta con esto, Sí, que está usando. bueno, se le dice beneficiario a esa persona porque va a estar en su casa, en vez de estar en la penitenciaría. Ese no es mi perfil. Sí, Ese que está ahí. sí, así mismo sería la cámara de reconocimiento facial. Así ¿Y es. dónde te dice mi nombre? Ay, no dice tu nombre porque sería más o menos una muestra de la que tenemos aquí, pero sí tu rango de edad. ¿En serio? ¿Cuánto? Sí. Sería 49 a 63. 69 años. Mira. Bueno, entonces, porque imagínate lo que es tener en la cama también de esto. Sí. Me estaba refiriendo que yo pensé que se podía salir de la casa y ¡plá! Te pones ahí. Vete en la casa. ¿Y vos cómo te sentirías vos en tu casa, en la cama, de repente con esto? Sería como un beneficio de eso, porque para no estar en la penitenciaría, No, exacto. la persona está en su casa. ¿Eh? Opta por la tobillera. Espera, decime un poco. Opta por este modelo para que sea más cómodo. Ese debería ser con el caso, por el caso. Dependiendo del tipo de caso, más o menos. Decime qué tipo de caso tenemos acá. Sería la de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es?
No, sería la de violencia intrafamiliar la que más se les da a la persona Sí, en esos casos. pero- El juez es el que debe de otorgar. Claro, pero decime, ¿cuál se utiliza en violencia? No, esto sería para todas personas. Como te digo, viene por tamaño. Sí, claro, la persona... Sí. Pero entonces no, como vos dijiste que son modelos que se utilizan para... No sería el modelo específicamente, sería el tipo de caso que el juez otorga a la persona. Claro, A él. pero ese... Esto viene todos iguales. Ah, son todos iguales. Son todos iguales. Ah, Solamente lo que varía sería el tamaño. bueno, ok. Todos iguales, lo que varía sería el tamaño. Ah, bueno. Bueno, ¿qué tal, Fiorella? ¿Cómo te sentís acá en la expo? Contame. Hace rato que sos mujer policial. ¿Qué? ¿Y qué te ha incentivado para que, digamos, te inscriba o ser mujer policial? Siempre me gustó. ¿Cómo te gustó? No, por ahí puede ser tradición, tu abuelo, tu papá. Ok, genial, gracias por la atención. Bueno, ustedes escucharon acá. Vamos a ver, acá, Dirección General de Investigación Criminal. Bueno, wow. ¿Qué tal? Por favor, estamos en vivo para todo el mundo. Contame, ¿cómo están trabajando acá? Estamos trabajando con Habla un poquito más fuerte. de trata de personas, Interpol, estamos anti-antipiata y acá está el antinarcótico. Antinarcótico, anti-aditeato. La trata de personas, Interpol. Muy bueno. Ok. Y si yo quiero saber bueno, ahora me parece que lo antidroga ya está diferente. Ahí al lado estaba conversando el tema de armas. Acá tobillera. Acá La parte investigativa también. investigación. Decime, vos sos investigadora. Contame, ¿qué investigaste? Yo por esto voy a hablar sobre la trata de personas. La trata de personas. que- Entonces, decime una cosa, contame un caso que investigaste. Algún turista, algún paraguayo, no sé. ¿Qué investigaste? Un caso. Un caso, por ejemplo, el caso de Brasil, de los paraguayos que se encontraban trabajando en la plantación de mandioca. Manioca. Sí. Vos me decís que estaban trabajando Sí, en pero la... de forma obligatoria. ¿Eh? De forma obligatoria. Sí. ¿Y qué pasó? Contame. Sí, eso se comunicó, se hizo la denuncia y las policías fueron al lugar a hacer el allanamiento y en donde encontraron a los paraguayos trabajando en ese lugar de forma de esclavitud. Esclavitud. ¿Por qué esclavitud? Y porque se van, trabajan todo un día sin descanso y no reciben remuneración. Decime, ¿cómo es que se fueron a vivir, digamos, esa situación o experimentar? Y se van bajo amenazas. Se van con amenaza. Espera, yo te encuentro acá y digo, Sandra, me vas a acompañar y vamos a trabajar o te voy a llevar allá donde vos estás diciendo y bajo amenaza, ¿verdad? Y te apunto con una pistola como... No, por ejemplo, a través de ofertas de trabajo. Es decir, sí, allá te puedes ir, te vamos a pagar buena cantidad de dinero y la gente cae. son esas propuestas. Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, suceden muchísimas experiencias, clases de experiencias. Acá lo que veo es, miren, acá está muy, pero muy agradable y divertido una máquina. No, adelante, ya. Acá hay que venir y accionar entre 4 o 5 personas. La familia también, totalmente. Ahí está presente, como siempre, espectacular. Buenísimo. Ya vamos a conocer de qué se trata esta máquina. Tenemos acá un simulador de vuelo o de avión, entrenador de vuelo. Vamos a ver si cómo funciona. Tiene audio por este lado. Voy a tratar de acercarme acá. Señor, ¿qué tal? Nuevamente, decime, ¿estás a cargo de este simulador? ¿Es el nombre?
En realidad el que está a cargo es ¿Quién? ¿Qué tal? Háblame de tu simulador. Acá te vas a explicar. cómo armaste, ¿Cómo vamos? cómo empezó todo eso. Y hace 3 años tenemos la cabina. Esta cabina adquirimos nosotros hace 3 años. ¿De dónde? Y luego de acá del aeropuerto Silvio Pettirossi. Ah, sí, señor. Sí, tuvo un accidente, o el tinglado o el hangar cayó encima con un pequeño siniestro. O sea que esto no es de un avión. Sí, este es de un avión. Es de un avión real. Sí. Que cayó en este caso un tinglado o el hangar. Durante un vuelo sucedió un accidente No, una tormenta. Una tormenta. Una tormenta. Y una tormenta le... El tinglado cayó encima. Tuvo ese... Decime, vos como aviador, si sucede una tormenta, ¿qué harías? Para que no te suceda lo que sucedió. No, este estaba en el hangar, estaba guardado. Estaba estacionado. Entró el viento ahí. Sí, hizo volar todo el tinglado y cayó las vigas encima. Bueno, y acá está, qué bueno. Contame un poco. Y tuvo, en este caso, el dueño anterior no tuvo cómo sustentar los gastos. Yo pensé que venía le agarró una tormenta, pum. Pero hay muchas clases de Ahí está, accidentes. el dueño está ahí. Vos sos propietario de él. Sí. Y como propietario, ¿qué hace? ¿Le alquilado? No. ¿Qué es? Este es un avión, es así la historia. Hace como 4 o 5 años vino una tormenta en el Silvio Pettirossi. Un avión que estaba enganado ahí, cayó el techo, cayó por la mitad y rompió todo el avión. ¿Qué dijiste? Me quedo con esto de el resto de avión, me quedo con lo que compraste. ¿Cómo te No, hiciste yo le había propietario? contactado a un mecánico, amigo mío, un mecánico de aviación, que le dije si por ahí tenía el conocimiento de alguien que vender una cabina de un avión que yo iba a comprar para hacer un simulador. Hace 5 años atrás por ahí. ¿Por cuánto compraste? Este por 500.000, la cabina. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Y hace 4 años atrás por ahí. 4 años 3 atrás. a 4 años. Qué bueno, excelente. ¿Y qué te motivó ponerle esta tecnología? Yo soy piloto de avión y de helicóptero también. Entonces, si uno va a alquilar un avión real, un 150, ahora está como 1,5 millones más o menos por hora, una hora. Entonces con esto uno se ahorra un montón y... ¿Te puedes acomodar ahí? Sí, claro. ¿Te puedes acomodar? Ah, bueno. Sí. Ingresa al simulador y escuchamos la historia que tiene la mujer. Señor, entonces usted se sube mientras que pone el contacto con esa llave. Con esa llave. Sí, la configuración es de un avión 150 real. Tiene la llave de contacto igual, tiene el máster que le decimos que es el magnet que controla la batería y el alternador que carga la batería. Estas llaves son configuradas a un avión real, más los aceleradores que tienen la mezcla de combustible real. Este es un acelerador. Sí. Ese. Y decime una cosa, se suele ver que El timón. el timón se estira un poco. Para el ascenso se estira, para el descenso se aprieta, para decirlo de alguna manera. Y decime una cosa, y el acelerador con el timón vos tenés, digamos, ¿en qué momento se tienen los dos juntos? No, en realidad uno usa la mano izquierda siempre Sí. y la mano derecha para hacer todo el resto, todo con la mano derecha. Sí, señor. Solo con la izquierda uno hace el ascenso y el descenso y el viraje. Y el resto con la mano derecha hace el resto de toda la configuración que uno necesita para aterrizar o despegar. Y decime, ¿y vos empezaste a armar de qué manera? ¿Todo el tablero, digamos así, de una vez o por No, lo que pasa etapas? es que empezó a averiguar en internet cómo podía montar un simulador pero a partir de una cabina. No he visto en todo internet, no sé si hay simuladores que se armaron de una cabina real. Yo no he visto. Entonces lo que hicimos es ver la cabina y cómo podíamos configurar 3 televisores, porque con 3 televisores solamente uno puede crear la sensación de aterrizaje y de viraje que uno tenga en la vista para poder ver las pistas. Normalmente cuando uno simula tiene solamente uno. He visto 3 televisores, sí, en internet, pero no en una cabina. Solo 3 televisores montados y nada más, sin techo, sin nada. Sin embargo, esta es una cabina real. El avión 150, este es el avión 150. Ese era cuando, digamos, nuevo. No, este es el avión por la cual está configurado este Sí, software, señor. que es Sí, Flight señor. Simulator. Sí, señor. Este Sí, es el avión 150. Qué bueno. Esto es esto, en la vida real. Sí. Y eso es. Espectacular. ¿Qué más tecnología podemos resaltar? Después de todos los instrumentos de vuelo que uno necesita para practicar. Y hay una lista de chequeo, que en inglés se llama checklist, que
que uno tiene que seguir tanto para antes del vuelo, antes del arranque, durante el vuelo y el aterrizaje. ¿Para qué sirve? Para que uno esté entrenado y no se olvide del procedimiento. Cuando uno deja de volar se olvida con el tiempo. Y esto hace de que uno no se olvide y esté siempre entrenado. Esa es la finalidad. Podemos ver, digamos, porque parece un jueguito también, ¿verdad? Sí, es un juego. Podemos ver pero con esto puedo aprender yo para volar. Para Usted ser está con piloto. un instructor, un piloto tiene que enseñarte. Claro, Solo vos- uno no puede hacer. No, y vamos a suponer, vos estás acá. Y, No, y viene el instructor y te empieza a decir, bueno, estos son los pedales, Claro, sí. izquierda, derecha, estos son los frenos. Perdón, vamos a ver un poco ahí. Pedales, izquierda, derecha, estos son los frenos. Este es Ese pedal para la rueda. No, el pedal es para la rueda, pero solamente cuando están en ¿cómo se llama? En carrera de despegue. Espera, voy a enfocar un poquitito. ¿Podemos ver un poco la Sí. Solamente carrera de despegue. Carrera de despegue. Sí, cuando está yéndose para despegar, acá, Sí, en la pista. sí, señor. ¿Podés simular el... Ahí va. Vamos a acelerar. Empieza a acelerar la nave, Continuo hasta 23. el sonido, la hélice. De a poco. ¿Cuántos metros ahí va? No, ahí O recién está está calentando. Ahí se está empezando. Ahí recién. Ahí va. Acá los laterales, miren. Y ahí enfrente. Acá usted tiene a su costado, ¿ver? El campo métrico, digamos, que tiene el piloto y acá, ¿ves? Se va. Pero vos te vas sin tocar. Espera, Cuando alcance la velocidad necesaria, ahí despegó. ahí vos levantás. Sí, ahí despegó. Levantás, empezás a despegar. Empieza a despegar. Cuando alcanzan los 500 pies, flap arriba, Sí, señor. que es el que te ayuda a despegar. Sí, señor. Y ahí vos estás girando a la vuelta y No, que sea todavía, hacia la no, derecha. no, Ah, no, todavía no. no. ¿Y por qué moves? Para poder, porque solo se va a mover Vos ya estás volando. ¿A cuánto? ¿A cuánta altura? 500 pies. Ah, ahí tenés 500 pies. Sí. Ok. Decime, y le tenés que hacer este movimiento. Ya, ahí está. Le vamos a configurar para que despegue tranquilo. Ah. Espectacular está. Pero miren ahí en la Ahí está. izquierda. Sí. Vamos a superar la pista, le vamos a hacer viraje para aterrizar. ¿Verdad? Hacen volver. Debajo está la pista, uno no ve, pero está debajo. Debajo está la pista. Sí, señor. Y ahí va. Ahí está la pista. Sí, señor. Espectacular. Bueno, entonces realizar. Pero vamos a suponer que tenés. Ahí está dando la torre de control, te habla en inglés, es la inteligencia artificial con la cual uno está volando. La indicación de torre. Dice cuál es el altímetro, a qué velocidad, cuál es la pista habilitada. Allá superé, ahora es un viraje ahora. Allá es un viraje para aterrizar. Ahí tengo que ver mi pista. Acá tengo la pista. Ya veo la pista. Esta parte está la ciudad, digamos, por donde estaba volando. Ahora está girando, digamos. Ahí está la pista. Vamos a bajar. Ah, ¿vas a bajar ahora? Sí. ¿Vos te vas a dar la vuelta, Dar la vuelta para acá, abajo, sí. por acá o por acá? Acá, la punta. Sí, No se está viendo acá, pero es la punta. Ya enseguida aparece. sí señor. Espectacular, es un vuelo sensacional. Expo 2025, Expo Paraguay. Que bueno, aquí en Roque Alonso, claro, Asociación Rural del Paraguay, buenísimo. Pero qué fácil que, ¿verdad? Acá viene acá, este lugar. Ahí tengo que hacer el viraje para entrar ahí. Sí, espectacular está. Esto debe estar cerrado, ¿verdad? Esto debe estar Claro, cerrado. sí, ahí Voy a sí. mostrar un poquitito acá, así. Lo que está observando, ¿verdad? El piloto tiene acá. O sea, como está ya la parte de derecha. De la derecha. Se ve así, el piloto está. Acá viene acá. Bueno, ok, espectacular. Va a bajar ahí, empieza a girar un poco y va por el acelerador, Ahí va a hacer el viraje. el viraje,
2 puntos flaps. 2 puntos es el término. Ahí me dice que estoy autorizado a aterrizar. Sí, le está dando autorización desde el... Ahí se puede ir. Ahí va. Espectacular acá, para venir a aprender a volar. Ya nomás acá en la expo, vengan. Recién vieron los niños allá afuera también, acá también. Pero es emocionante ver, o sea, percibir y sobre todo palpar esta tecnología, porque esto es, miren, así funciona. Acá no es que de repente que se tenés medio duro, que no, porque de viejo, no. Acá es un avión. Allá abajo. Acá va a bajar. Entonces, ¿a cuánto de distancia tener acá ya? Y exactamente no te puedo decir, pero está cerca. Está cerca. Tengo un GPS. Ah, Este se vuela a visual nomás. qué bueno. Pero no hay mucho, mira, estamos cerquita. Sí. De la pista. Hagamos ahí. Acá. Claro. Wow. Poniéndose, porque esto tiene acá, sí, esta es la visión. El piloto está ahí y ahí enfrente tiene, digamos, otro plano. Espectacular, se va ubicando, digamos así el piloto, ¿verdad? ¿Qué término se va ubicando? Y se va alineando al eje de pista. ¿Alineando a qué? Al eje de pista. Al eje de pista. pista. Ahí está. Esta es la pista. Acá, Vamos a bajar. acá. Ya. Nuevamente. Esa es la luz de indicación si uno viene alto o viene bajo. ¿Cuál? Las luces que están ahí, papi se llaman las luces. Ah. ¿Ya? Chiquitito. Alineando. Alineando es cuando se va, digamos, ubicando el avión para aterrizar. Las ruedas ya bajaste. No, esa es rueda fija. Tiene No. tren fijo. No es ese que se me No, porque entra hacia en avión de adentro. escuela. Porque en avión de escuela, por eso. Sí, no, pero te digo nomás el modelo, digamos así. Claro, 150 es un avión pequeño de instrucción. Pero yo te digo, a este tamaño, claro, vos quitaste ya la rueda hace cuánto tiempo. No, está fijo, no se mete ni se saca. Porque es un avión de escuela, no tiene tren. Pero el avión natural, digamos, las máquinas. Sí, tiene fijo. No es que se mete y se saca. Disculpame. Yo pensé que era como los otros No. entra después. Estos son grandes, más grandes que este. Espectacular. Pero entonces queda más cómodo aterrizar. Claro, es un avión de escuela, por eso. No, pero el avión mismo, Allá abajo. no tenés por qué preocuparte si sea que se salió bien todo, la rueda, claro, ya una tenés avión ya fijo ya. Sí, Entonces porque te queda más instrucción, cómodo. Es instrucción, Ok, güey. señor, muchísimas gracias. Señor. Bueno, qué bueno. Pero bueno, pleno vuelo. Acá sí que no sé. ¿Qué tipo de juego es este, señor? Eso fue de mide tu velocidad de reacción. Tu velocidad Sí, de reacción. de reacción, A ver, de cómo reacciona la persona. ¿cómo? Están entre los dos acá. Sí, ahí A ver. podemos iniciar otra vez la visión. Acá los que van a jugar activan una vez. Ahí está limitado a partir de 2 personas se puede jugar hasta 4. En este caso solo jugamos nosotros 2. ¿En qué momento yo tengo que Sí, reaccionar? acá te dice espera. Y cuando te dice ahora reacciona. Cuando sale acá, Sí, ahora. Ahí ahí reacciona. está, vengan a jugar. Vengan a jugar acá, pero está buenísimo. Vamos a ver qué más tiene. Ok, ahí está. Departamento del Presidente Ayer, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Permiso. Hola, bienvenida a la Dirección de Criminalística Criminalística de Villa Ayes. de todo Paraguay. De todo Este espacio Paraguay. representa un poco las funciones que cumple Criminalística dentro Cu- de la Policía Nacional. Cuénteme, qué significa o qué utilidad, cómo se utiliza esto que está haciendo. Aquel veo que ya es impacto de bala. Sí, ¿Qué esta más? es ¿Qué la más? parte técnica científica de la Policía Técnica Nacional. científica, cuénteme señora. Tenemos aquí en Oficial. el país varios departamentos que se encargan de diferentes funcionalidades.
Aquí en Luque tenemos la sede central y que tiene los laboratorios. Generalmente el perito acude al lugar del hecho. Lo principal, proteger la escena y levantar todos aquellos indicios que estén asociados al hecho investigado. Proteger la escena. Exactamente. Cuénteme cómo usted entra, yo más o menos estoy persiguiendo, ¿verdad? Pero para Ocurre un hecho punible, ejemplo, un hurto, un homicidio, el perito acude al lugar y tiene que poner la cinta. La cinta perimetral, de esa manera protege el lugar, evitando la contaminación del lugar. El perito ya llega hasta un lugar o pueda palpar, digamos, la víctima y lo primero o solo observa. Proteger y luego levantar indicios. Cuando hay un cuerpo de por medio, generalmente se le convoca al personal del Ministerio Público y también al médico forense. Y en conjunto se procede a inspeccionar el cuerpo. Y se levanta eso y dependiendo de las circunstancias de traslado, no a la morgue. Muchísimas gracias. Bueno, suena bien, buenísimo, excelente. El tema es, me parece, perdiendo mi tradición, porque viene ambiental también, después de los derechos del autor, Luis Michael, y acá. Señor, cuénteme qué explicación usted da como servicio. Acá le podemos mostrar una placa donde se efectuó varios disparos con distintos tipos de armas. Esto sería la característica de los orificios de entrada, y este serían los de salida. Los de salida. Digamos entonces 22, ¿qué calibre? Sí, hay distintos calibres, los más chiquititos, .22, 9 milímetros. ¿Cuál es 9? ¿Este o este? Este es 9 milímetros. Tenemos el 5.56. ¿Y este qué es? Pero hay que medir justamente. Este sería la bala 9. Sí señor, ¿este qué es? Este sería la bala. Sí, pero ¿qué calibre? De una 9 milímetros. 9 milímetros. Sí, exactamente. ¿Y acá cuál es? Este. Porque este es diferente a este es más grande, este de acá. Y este son más grandes. Estos son de otro ángulo serían. De otro ángulo. Inclinado, entra 9 milímetros, deja el orificio o la entrada del impacto así. Y este es más o menos de abajo. Exactamente. Y este diferentes trayectorias. Trayectorias, sí. El que disparó estuvo, digamos, acá. Miren, el impacto queda acá así. Y este parece que va de 9 milímetros. Espectacular. Acá, la visión que puede tener uno usted. Este sería un microscopio en el cual se puede observar algunas características que presenta una firma, así de adulterado. Una firma. Acá te puedo mostrar si es que quieres visualizar. Yo tengo que... Sí. A ver. Con este puedes acercar más. ¡Qué espectacular! Se divide en todo. La tinta se ve. Sí, se ve todito. Como si fuese cada gota. Exactamente. Que tiene interesante. Vengan, conozcan cómo es la tinta. Y una gotita, parece cada uno una gotita. Hay una cantidad de gotitas, debe haberlo como, por decirlo así nomás, 20.000. Por decirlo así. 20.000 gotitas están acá. Observando acá esto, vengan a comprobar acá en el stand de la Policía Nacional, excelente. Vamos a ver la señorita, a ver si hola, ¿qué tal? Y entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo estás trabajando? Este es nuestro stand del Instituto Superior de Educación Policial, más bien sería el alma mater donde todo comienza. Educación policial. Educación policial. O sea, yo entro en la policía y ¿qué parte de la educación? Tenemos la Academia Nacional de Policía que está situada en la ciudad de Luque. Tenemos también el Colegio de Suboficiales que tenemos la central en Capiatá y varias filiales por todo el país. Sí, y esto que tenés acá, que es solo para auxilio, ¿eh? Sí, hacemos juegos sobre la seguridad vial para que los niños puedan aprender sobre los tránsitos, para qué sirven las reglas, sí. Tratamos de interactuar con ellos principalmente, Qué con bueno. los niños aquí en nuestro stand. Ok, perfecto. ¿Qué más? Empiezo a aprender o a estudiar. Como para ingresar para ser Sí, policía. Sí. Tenemos la de Constitución Nacional, matemática, historia, educación física, psicotécnico
que los postulantes puedan adquirir esos conocimientos para el ingreso, pero sí el cupo es muy limitado también. Cuando decís historia, que Paraguay, o historia europea. Así, historia del Paraguay, geografía del Paraguay, y también, de paso, también aprovechar este pequeño espacio, también tenemos una corrida. Sí. El 2 de agosto tenemos una corrida que va a ser en la Academia Nacional de Policía en la ciudad de Luque. En agosto. Sí, en este 2 de agosto. Que por ahí tiene está invitado premio. también usted para que vaya con la familia y comparta con nosotros. ¿Cómo va a ser? ¿Entre policía o todo el país? ¿O el interesado? Todo interesado, todo civil, todo uniformado que quiera participar puede irse. Usted también está invitado y la inscripción es por Servicronos, es un precio de 140.000 guaraníes. Te llevas la remera, la medalla para participar. Igual más si usted no quiere inscribirse, puede irse igual a disfrutar el predio, las personas. Decime, ¿cuál es el premio? ¿O cuántos premios hay? Premios. Sí. Y la verdad que esta medalla igual es Ok, para todos. ok. Sí, buenísimo, excelente. Y acá decime una cosa, esta elegancia que estoy viendo, ¿puedes comentarme? Claro que sí. Este es el uniforme de los estudiantes aspirantes. Sí. Este es el uniforme de la banda de músicos. ¿La banda de música? Sí, la banda de músicos, sí. Ah. Que tenemos esta nuestra chaquetilla, los oficiales. Pero vos estás en la banda de música. No, yo soy oficial ayudante, yo estoy en la Academia Nacional de Policía, soy instructora. ¿De qué? Soy instructora. Instructora, pero Es ¿qué? como decirle así, como ser docente, por decirlo así. Pero ¿qué? ¿Música? Instruye a los futuros oficiales con nuestros cadetes. Son cuatro años. Tenemos cadetes de primer año, segundo, tercer y cuarto año. Bueno, pero ¿cuál es la instrucción? ¿Historia, manejo de armas? Sí, por decirlo así, manejo de armas, instrucción para poder, por decirlo así, es prepararle a civiles que se están iniciando para ser futuros oficiales, de cómo es nuestra doctrina, qué hacemos, cómo debemos comportarnos, el uniforme, cómo portarlo. Sí, yo estaba pensando y me cae simpático. ¿Vos sabés lo que es entrar a la policía y una persona como ¿Cómo ella? está tu envío para ver tu envío? ¿Cómo? ¿Cómo está tu envío para ver? Vicente Galeano Venegas, en Facebook. Vicente Galeano. Venegas. Venegas. Sí, abrí ahí, Facebook. Facebook, ¿verdad? Sí. Bueno, después que vaya eso a YouTube, que se hay que bajar. Bueno, estaba diciendo, vos entrás, ¿verdad? Entrás, me parece ser policía excelente. Y de repente ya entras ahí con el arma, vamos a poner. Y empezaba, este es el calibre 9 milímetros. ¿Cómo empezaba a enseñarle? ¿Cómo empezamos? Claro. Yo la verdad no soy docente en técnicas y tácticas policiales, pero sí formé parte, fui estudiante, también pasé por ese agujero, por decirlo así, y nuestros instructores de esa materia nos enseñaban primeramente en observar cómo es, no directamente, obviamente sí municiones, ¿verdad? Te muestra, este es el arma, cuáles son las partes, es interactuar un poquitito con el arma y saber para qué funciona, cómo se utiliza. A veces cuando somos estudiantes, nos estamos iniciando, tenemos miedo, nuestras manos sudan, ¿entendés? Es ir de a poquito, familiarizándose, ir aprendiendo, no de golpe, porque es algo nuevo, ¿verdad? Claro, todo es mental y es lo que está diciendo la... Y hay que empezar así, por proceso. ¿Cómo es tu nombre? La oficial ayudante Adriana González. Bueno, Adriana González, ¿puedes comentarme de el logro de tus condecoraciones? Claro que sí. Estas son mis barras. Esta es la de instructor. Esta yo la hice en la academia. Esta es mi brevet de instructor. Este es el curso de PPI de personas importantes que realicé en la FOPE. Esta es el curso de técnicas y tácticas policiales. Este es la de egresado de oficial ayudante que te dan al egresar. Y esta es el curso de CEBOT para oficial segundo. Sí. Bueno, ¿y tu rango? Es oficial ayudante de 4 años. Lleva una estrella. Sí. Y decime, ¿eso es un pin o es parte del sostén? Y se puede colocar, se quita, así mismo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, propio señor, que tenga una buena tarde. Gracias, señora. Bueno, así están las cosas acá en... ¿Cómo? Facebook. A ver. Queremos para que tenga vista.
A ver, Vicente Galeano Venegas. No, al No, pero acá, vení, que estamos acá en vivo. Hay mucho que ver. Espera. Poner Vicente Galeano Venegas. Venía a comer. El mío con B larga. Venegas. Ah, acá está. Ya. No, pero. Acá está. No, ¿qué gané yo? Una parrillita, 3 cervezas, ¿qué gané? No, pero onda no sé, buenísimo. ¿Verdad? Ahí. Buenísimo, ok. A ver. Bueno, vamos a ver más acá mientras rock and roll también en esa parte Guns N' Roses. Una de las explicaciones de Axl Rose. Y acá vemos también acá hay una sanidad policial, salud. Vemos también control de audio, digital, la voz de la policía. Ellos tienen también radio, donde vienen a... ¿Pero vienen? Y ahora, qué coincidencia, me voy a acercar un poquitito acá. De Polis, en el stand de la Policía Nacional. ¡Wow! El trío inglés. Sting, espectacular. De Polis en el stand de la Policía Nacional del Paraguay. Buenísimo. Permiso, estamos en vivo para todo el mundo. Cuénteme, usted es doctora. Licenciada en Enfermería de la Policía Nacional. Dime, ¿qué asistencia da? ¿Qué asistencia da o cómo trabaja? Acá estamos poniendo vacuna antigripal. ¿Vacuna antigripal? Sí. ¡Qué bueno! También controlamos la presión, el azúcar. Escucharon, hay vacunas acá. Venga. ¿Presión también? Sí, Porque, el azúcar, si alguien se siente mal puede venir acá, si tiene alguna herida. Le revisamos todo. Gracias. Señor, dígame, Sí, ¿qué servicio o qué está comunicando usted? nosotros somos de la Dirección General de Asuntos Internos, que es un órgano técnico de la Policía Nacional encargado de la investigación, análisis y solicitud de sanciones para las faltas administrativas cometidas por el personal policial. Todo el tema... sí, hay varios casos que... Bueno, muchísimas gracias, señor. Gracias. Ok. Sting, buenísimo. Qué bueno, buen tema. Me voy a acercar acá, miren. Pero, señor caballero, permítame, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Contame, ¿qué estás haciendo acá? ¿O qué servicio? ¿O cómo trabajas acá? Yo soy miembro del departamento centro educativo. Nosotros somos encargados políticamente de custodiar lo que sería todo lo que sería escolaridad. Centros educativos, es decir, dando charlas contra Centro la violencia, sobre el consumo. Habla un poquito más fuerte porque tenemos el audio de la música. ¿Y tu voz? Acá tenemos dos unidades juntas. Estamos lo que es Departamento de Violencia Intrafamiliar y Centros Educativos. Como dijo mi compañera, ellos se encargan de custodiar las escuelas, los centros educativos, justamente el control. El personal policial que suele estar frente a las escuelas, acompañando a los chicos, ya sea para cruzar, ya sea por si hay algún inconveniente, ¿verdad?, en la institución. Y nosotros encargamos de recepcionar denuncias y hacer procedimientos, lo que es en el área de violencia intrafamiliar. Decime, si hay una denuncia, ¿ustedes asisten, digamos, en el hogar de las personas que están experimentando un caso así o solo afuera ahí? ¿Accionan también así? Claro. Una vez que tenemos conocimiento ya tenemos que hacer el procedimiento correspondiente, ¿verdad? La comunicación ya sea al juzgado, fiscalía, de acuerdo al caso, ¿verdad? Al hecho. Y hacer el procedimiento ya que ellos... Perfecto. Pero no incluye, digamos, o además no puede ser una asistencia mental o de salud mental, tipo de que no, usted está trabajando mucho, no, usted está tomando mucho, no, esto, aquello, para que no suceda o no aumente el caso intrafamiliar. Claro, asesoramos también, trabajamos en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer. Ellos brindan lo que es servicio de psicología. Nosotros también en el Departamento de Violencia, especialmente en la sede de la Comisaría 15, tenemos licenciadas en psicología justamente para la contención a las víctimas o para el asesoramiento, ¿verdad?, correspondiente.
Bueno, perfecto. Caballero, señor, ¿cómo va todo? ¿Usted está de guardaespaldas de estas dos No, la verdad que yo estoy de visita ahora mismo acá. ¿O cómo es? Estoy vine a visitarle a mis colegas, nomás, pero estoy en la Dirección General de Asuntos Internos, allá está el stand. Bueno, Informándose también. pero me parece que es una gran experiencia estar entre estas dos damas. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Están de la Policía Nacional acá, en la Expo Mariano Roque Alonso, acá. Expo Paraguay, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, otra vez me encuentro contigo. Sí. Sí, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Y qué actividad tenés acá? Y acá estamos usando lo que tenemos acá. ¿Qué tenés? Cuidado acá, porque mirá, las chicas acá, mirá, acá las chicas, mirá cómo andan. Manejan, ¿qué calibre es este? Este es la Glock. Perdón, ¿cómo? Porta Glock. Habla un poco Acá más. tiene que poner tu Glock y se convierte automáticamente en arma larga. ¿Qué es Glock? Glock es la pistola. ¿La pistola? No tengo acá, no te puedo mostrar. La pistola 9 milímetros. ¿Puedes levantar? Adaptador. ¿Puedes levantar un poco? Vamos a ver. Acá se Se adapta. adapta y se convierte automáticamente en... Nunca vi esto. O sea que vos tenés acá en tu cartuche, no tengo revolvera. Sí, vamos a suponer, vos tenés uno y de repente necesitas por qué motivo, un asalto o lo que sea, y agarrás y... Adapto una vez. Qué bueno. Y este también, También, esta es la pistola eléctrica. pistola eléctrica, es tipo de putaqueo, si no... Los 5 segundos más largos de tu vida va a ser, porque ya probé. Nunca probé. Sí, yo ya probé. ¿Vos probaste? Sí. Pero, Ya me sometí ya. ¿En qué parte de tu cuerpo? Acá, en la espalda y glúteo. ¿Y por qué se prueba ahí? Digamos, para ir conociendo un poco Hice el más. curso, por eso. El curso, Sí. digamos, indica que esa zona, Sí. digamos, es lo que más rápido Para se puede... bloquearte de abajo para que no muevas esta parte mientras que Si la persona no está en condiciones mentales o está haciendo una actividad delictiva, cosas así. Qué bueno, se resiste. qué bueno. Vos sos del comando Lince De larga también. distancia podemos bloquearle a esa persona. Joana Juanes. Sí. Bueno, ojalá que no te enojes conmigo. Entonces, No, porque vos estás armada como siempre. ¿Qué tal? ¿Y qué haces vos? Mirá cómo está. Tiene todo. ¿Esto qué es? ¿Granada? Esta es parte de un riel. ¿Un riel? ¿De qué sirve? Es ¿Le ahorcás con él y le cortás el cuello? No. En mi caso, por ejemplo, yo tengo normalmente, para salir a patrullar, yo uso la mulera donde va el arma. Y esto va por la culata del arma. ¿Para qué? Ante cualquier seguridad, esto hace al caer, por ejemplo, ahí, que ahí es acá todo. Ya se cae tu arma. Entonces, para que no se caiga ni nada. Qué bueno. Pero qué bueno. ¿Y Sí. qué más tenés acá? Prácticamente ahora lo que son, Claro, las decime. lo que son las esposas, el bastón retráctil, lo que es la placa, que es el antibalas, que también nos ayuda mucho. Es lo que tenemos prácticamente el día a día, el equipo de protección, por ejemplo, que es la rodillera, la codera. También usamos Vos lo tenés, que es digamos, lateado. acá tenemos las esposas. Él, por ejemplo, sí, trae lo que es la esposa, la linterna, también lo que ¿Linterna? ¿Dónde está la solemos usar. linterna? ¿Cuál es la Esta es la linterna. Este. La linterna. Esa linterna, decime, ¿cuántos metros te alumbra? Dependiendo del modelo, que por ahí vienen varios modelos. ¿Y este? ¿Cuánto? Lo normal, por ejemplo, es 5 metros aproximadamente. 5 metros. ¿Qué más tenés ahí? El bastón retráctil, las pimientas y el proveedor. Pimienta. Pero escuchame, te va un asado, te falta de poner un horno. No, eso es para el horno. ¿Cómo se utiliza? ¿En el ojo? ¿Este le pones en el ojo? Así mismo, en caso de que ponga resistencia o algo, le metes para calmar un poco más. Sí, por ahí muchísimos casos. ¿Y esto qué es? Y la linterna también. ¿Linterna también? ¿Cómo usas? ¿Se puede usar? Puede aprender así, cualquier cosa te pasa su cédula y ahí la mismo cédula. verificar si en caso de oscuridad. Tiene un sello en la cédula, ¿verdad? Y con eso vos constatás Más que nada es para el apoyo en lugares oscuros. Entonces, para que tengamos una buena visibilidad de lo que para tenemos ver. datos. Exactamente. Pero no se puede decir, por ejemplo, la cédula falsa. No,
con ese. No. Es solo para, o sea, que para visualizar, digamos. Visualizar. Qué bueno, excelente, excelente. Bueno, ¿sabes qué? Ahí me preguntaron, ¿cómo te llamas? ¿Dónde lo que sale en vivo esto? Ya dije, ahí puedes buscar, ¿ok? Dale, Gracias dale. por la atención. Gracias. Bueno, ok. Expo Paraguay 2026. Me voy acercando hacia allá porque, bueno, hay una parte, hacia allá está el stand de las Fuerzas Armadas. Bueno, muchísimo para conocer y disfrutar. Acá, vacunación. En el stand de la policía, vacunación, tener presión baja, alta, lo que sea, venir, medite también acá. Fiesta, aparte de eso. También está un stand donde hay antigüedades. Buenísimo, excelente. Muy, pero muy buena onda. Aquí en la Expo Paraguay 2025. Como siempre, los niños disfrutando. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿De dónde vienen? De Cerrito, Chaco. Cerritos Chaco. ¿A cuántos kilómetros está más o menos si podemos? ¿100? ¿50? 50. 50. Qué bueno. ¿Y qué estudias? En la escuela todavía estudio ¿Qué? matemáticas. Matemática. Qué bueno. ¿Y vos? ¿Estás Me llamo Kilian y vivo en Benjamín Aceval. Benjamín? Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Ok, perfecto. En vivo acá desde la Expo Paraguay, Mariano Roque Alonso, claro, Asociación Rural del Paraguay. Vicente Galano Venegas, el único en el mundo compartiendo con todos ustedes. Ya ampliamos.